cáncer de mama, mitos y realidades, enfoque integral. Antes de presentar a nuestros invitados, les voy a pedir un favor especial. Llenen la planilla que se les ha entregado. Ahí se puede recopilar la información digital, está aclarada la ley de datos que rige, no hay ningún problema sobre eso, pero le permitirá al periódico seguirles enviando periódicamente informaciones, datos, actualizaciones sobre lo que está ocurriendo en el mundo del poblado. ¿Quiénes son nuestros invitados esta noche? El doctor Jorge Vega Bravo. Él es médico de la Universidad de Antioquia, investigador de modelos médicos no convencionales, entre ellos la acupuntura y la medicina de orientación antroposófica, con formación en oncología integrativa y orientación antroposófica. Es además columnista de Vivir en el Poblado y es mi acupunturista, así que vamos a tratarlo bien. Y el otro invitado es el doctor Juan David Figueroa. Él es cirujano general de la Universidad de Antioquia, oncólogo de mama y tumores de tejidos blandos del Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá, y trabaja en ese mismo campo con todo lo que tiene que ver como oncología de mama y tumores de tejidos blandos en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. Es además docente de la Universidad de Antioquia en cirugía y cáncer. Son dos expertos con dos visiones complementarias de un problema extraordinariamente complejo, pero sobre el cual cada vez hay más expectativas y de alguna manera más optimismo. Jorge y Juan David, bienvenidos al conversatorio. ¿Cómo están? Buenas tardes, muchas gracias, muy contento de estar acá. Veo varios amigos, pacientes. La idea es que pasemos un ratico agradable y hablemos de este tema tan importante, con muchos mitos. La idea es tratar de resolver lo que más podamos. Ya que tiene el micrófono en la mano, le voy a preguntar directamente, ¿qué es el cáncer, doctor Juan David? Y esa pregunta también va para ti, Jorge, enseguida. Perfecto, entonces... mira, ya le llegó el micrófono para que el doctor nos salude. Salude, doctor Vega. Bueno, buenas noches. Yo también estoy muy contento de estar aquí, de compartir este espacio con ustedes, y realmente tengo una alegría especial porque llevaba muchos años tratando de encontrarme con un colega convencional, hablar de un tema tan complejo en el que no es frecuente que las dos visiones, que indudablemente son complementarias, pero que en la práctica a veces están un poquito escindidas, separadas, se encuentren en un espacio como este. Entonces yo le quiero agradecer de manera muy especial pues al periódico por la invitación y a mi colega por tener la valentía de venir a este espacio a compartir desde otra perspectiva un tema tan complejo y que realmente representa un reto en esta época moderna. Entonces, ¿qué es el cáncer, doctor Figueroa? Bueno, para saber qué es el cáncer, debemos primero saber el ciclo celular normal. Nosotros estamos compuestos por células. Las células nacen, crecen, se reproducen y mueren. Por eso crecemos y envejecemos y nos morimos. ¿Listo? El cáncer es un crecimiento anormal de esas células. Aparece cuando nacen más células de las que deben nacer en un espacio dado y o no se mueren. ¿Cierto? Eso se produce por una cosa que llama oncogenes o un desbalance en la información que cada célula tiene. Esa situación puede pasar por muchas causas. De hecho, el cuerpo tiene alrededor de 100 billones de células. 100 millones de células. O sea que es algo que puede pasar fácilmente. ¿Por qué no pasa? Porque tenemos mecanismos. El propio cuerpo tiene mecanismos para detectar problemas y él mismo los arregla, ¿cierto? El cáncer aparece cuando estos mecanismos ya no son suficientes para controlar estos daños. Esta es una visión
desde el punto de vista como de la medicina convencional, llamémoslo así. Sí. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta ¿qué es el cáncer desde un punto de vista de una medicina complementaria como la medicina antroposófica? La medicina antroposófica, aparte de la medicina científica occidental, y por supuesto yo tendría que empezar mi respuesta con lo que el colega acaba de expresar. Y simplemente yo lo amplifico en otra dirección, y a mí me gusta mucho usar la palabra neoplasia, que además es una palabra hermosa que significa nueva forma, plastos es forma, y un tumor, un cáncer, una enfermedad tumoral, casi siempre se acompaña de una formación nueva de tejidos, pero con unas características particulares. Se salieron de ese control del que hablaba Juan David y empiezan un proceso desordenado de reproducción. Los oncólogos no convencionales hablan de un crecimiento autónomo y de un comportamiento, vamos a llamarlo, que se aleja de la organización general, de la jerarquización que existe en el organismo. Y generalmente la célula o el grupo de células terminan comportándose, y eso se parece mucho a lo que sucede en la sociedad moderna, terminan comportándose de una manera desordenada, egoísta, se rebelan contra la totalidad y les importa, por ejemplo, solamente su propio crecimiento, su propia nutrición. Esto podría suceder en un tejido específico o en una parte de nuestro organismo que alude más a la totalidad, por ejemplo la sangre, que está en un tejido que ocupa todo, o la piel. En cualquier sistema o tejido puede darse ese fenómeno de oncogénesis con esa desorganización y un grupo de células que de alguna manera se rebelan contra la totalidad. Y aquí cabe una pregunta que a mí me ha inquietado mucho, que inclusive la escribí porque me parece crucial. ¿Por qué la medicina occidental, cuando habla de cáncer, habla de tumor maligno? Y los patólogos, la clave está en que nos digan, ¿eso es benigno o maligno? Y llama muchísimo la atención, y aquí cito una médica alemana que dice que casi ninguna otra enfermedad vincula este concepto, que finalmente es un concepto moral, es el concepto moral de lo malo, que se opone a lo bueno, de lo maligno, que se opone a lo benigno, y que de alguna manera tiene que ver mucho también con el nombre de la enfermedad. Cáncer, en latín antiguo, ya no me acuerdo si es latino o qué otra lengua, es cangrejo, ¿sí? Y la enfermedad de Hipócrates se llamó cáncer, un poco asimilando este animalejo extraño que tiene un montón de tentáculos raros y que vive como en su escondrijo. Esta médica dice, de alguna manera, es ese animal oculto que está siempre como al acecho en su escondrijo. Y la pregunta es, ¿tendrá que ver esto, lo de maligno, lo de el animalejo escondido, con una evidencia posiblemente inconsciente a nivel cultural de que la enfermedad tumoral es una enfermedad en la que están en juego ciertas fuerzas, ciertos problemas que de alguna manera se oponen al desarrollo normal del hombre, se oponen a la relación adecuada del hombre con los demás seres humanos? Eso lo pongo como un planteamiento filosófico de fondo que posiblemente lo vamos a poder amplificar ahorita. Mencionaste a Hipócrates. ¿Hay testimonios históricos de cáncer en la antigüedad? Es una pregunta para ambos. La primera descripción del cáncer de mama aparece en un papiro que data de 1600 antes de Cristo. En el papiro decía que una mujer con una tumoración en su mama, que además esté fría, para diferenciarla de los abscesos, está condenada a morir de ese padecimiento. 1600 antes de Cristo. O sea, hace casi 22 siglos. Hace muchísimo. Sí. El cáncer entonces se considera una enfermedad mortal, no había nada que hacer. Los primeros se hicieron muchos tratamientos, como imponer las manos, aplicar excremento de animales. Obviamente, pues, hoy sabemos que no tenía mucho éxito. La cirugía empieza a partir de 1500, más o menos. Quitar la mama, los músculos, hacían cirugías radicales
pero en ese momento no había anestesia, no había antisepsia, no había nada, las pacientes morían en el procedimiento. El primer tratamiento exitoso, que fue la cirugía, aparece a finales de 1800, lo escribe William Halsted, y eso fue gracias a que apareció la anestesia y apareció la antisepsia, el lavado de manos. Entonces, incluso en ese momento se pensaba que el cáncer era una enfermedad local, que era de la mama y ya. Entonces se hacían cirugías muy grandes, mutilantes. Las pacientes seguían muriendo por esta causa. Algunas vivían, otras morían. A raíz de eso, entonces, se hicieron cirugías suprarradicales. Se quitaba el brazo desde acá, con la mama, buscando curación. Ese paradigma duró casi 100 años, hasta que en los 60, desde el siglo 1960, aparece la teoría de que el cáncer no solamente es una enfermedad local, sino sistémica, y eso ya cambió todo el paradigma. Entonces, ya nos dimos cuenta que no era necesario ser tan mutilantes, sino que además de quitar el tumor de acá, había que hacer manejo sistémico, y ahí aparece la quimioterapia y la hormonoterapia. Ahora volvemos sobre eso. ¿Cuál es tu visión sobre eso? O sea, históricamente hubo cáncer, hubo tratamientos para el cáncer, ¿ha aumentado el cáncer en la sociedad contemporánea? Hipócrates y la escuela hipocrática son los primeros que hablan de la palabra cáncer, y en los textos y en la visión antropológica se plantea que, o se postula de manera clara que es con la aparición de alguna manera de la modernidad, estamos hablando del siglo XV, XVI, donde aparecen las primeras cirugías, pero se empieza de alguna manera a diagnosticar mucho más la enfermedad, y todo parece ser que con el estilo de vida moderno, con el despertar del alma consciente que vivió el ser humano en los últimos 400, 500 años, eso ha conducido a un aumento notable en la incidencia de la enfermedad tumoral. Podemos decir que hay mucho más cáncer en los últimos 400 años que en el resto de la historia. Evidentemente se podría argumentar también que los métodos diagnósticos se han perfeccionado, entonces por supuesto se diagnostican más precozmente, ¿sí? Evidentemente se ha disminuido también la mortalidad. Hasta hace poco tiempo, de alguna manera, la palabra cáncer era sinónimo de muerte, y detrás de eso había toda una estela de miedo y de pánico, yo creo que muy mal manejada por parte de la institución médica en general. Eso se ha ido transformando fuertemente, por fortuna, y ahora no hay una ecuación entre cáncer y muerte, y por el contrario, lo conversábamos ahora con el doctor Juan David, el cáncer se empieza a mirar también como no solamente un fenómeno local, sino una enfermedad que toca la totalidad del ser, pero que toca la familia, que toca el entorno. Yo creo que todos los que estamos aquí sentados tenemos algún pariente, algún vecino, o muchas de las personas, tanto Juan David como yo, estamos viendo muchos de nuestros pacientes aquí que han tenido una historia de estas, y nos podrían dar testimonio de cómo esto realmente transforma su vida personal y el entorno. O sea, el cáncer como una oportunidad de aprender, como una posibilidad de mirar la propia historia y de sanar una serie de situaciones que quedaron no resueltas. Él me dijo, palabras más, palabras menos, el cáncer es una bendición de Dios. Yo casi me saltigo, pero bueno, se me olvidó con qué manera. Se iba parando de la silla, sí, con qué manera. Entonces me asusté muchísimo y dije, ahora me explica. Ahora volvemos sobre eso, porque ambos tienen una percepción muy, ¿cómo calificarla? Casi mística sobre el cáncer como una bendición de Dios. Pero venga, volviendo a hoy, aquí y ahora en Colombia, ¿cuál es la incidencia del cáncer como causa de muerte, cáncer de mama, como causa de muerte en Colombia? Bueno, antes de eso, para complementar un poquito lo del aumento del cáncer, desafortunadamente el cáncer de mama, por ejemplo, es un marcador del desarrollo de los países. O sea, a más desarrollo, más cáncer de la mama. Entonces, por ejemplo, ya con la pregunta, en Colombia la incidencia es más o menos 40 mujeres de cada 100.000. En Estados Unidos es más o menos 110 de cada 100.000. ¿Y en otros países? Hablábamos de China. Pero le contaba
contaba yo a Juan David que vi unos estudios bien interesantes donde las mujeres en el área rural china tienen 10 por 100.000, en las ciudades tienen 20, 25 por 100.000, pero una mujer china se va a Estados Unidos y en 5 años se pone en el nivel de las mujeres norteamericanas. O sea, el estilo de vida de la modernidad modifica el factor de riesgo y crea grupos de riesgo, lo que nos permite afirmar, complementando eso para volverle la palabra a Juan, que podemos decir que el cáncer de mama y la enfermedad tumoral está muy ligada al estilo de vida moderno y a los hábitos de vida occidentales. Listo, entonces, en cifras, 40 de cada 100.000. Cada año en Colombia se diagnostican alrededor de 8.000 cánceres. ¿Listo? Entre toda de la mama, población femenina. entre toda la población 8.000 cáncer de mama. En este momento somos unos 24 millones de mujeres. Entonces son 8.000 entre 24 millones, ¿cierto? Si vemos el número exacto, no es tanto. Desafortunadamente, cuando nos quieren impactar con esto, nos dicen cifras de 1 de cada 8 mujeres va a tener cáncer. Y eso no es cierto, eso no es siquiera cerca. ¿Eso qué causa? Causa pánico. Entonces, uno dice, no, es para que estén mucho más pendientes, pero por el contrario, creo que estamos causando más estrés. Como ya vamos a hablar ahorita, el estrés es causa de enfermedades y no hacemos nada. El cáncer de mama figura entre las 10 primeras causas de muerte en Colombia. El cáncer en general ni siquiera está dentro de las 10 primeras causas de muerte en Colombia. Y en Estados Unidos, por decir algo, puede llegar a la 9ª causa o 10ª. Aquí tenemos que ver primera causa, violencia. Gracias pues a los grupos armados que conocemos, la delincuencia común, y una causa muy importante, la intolerancia, el licor. Primera causa de muerte. Segunda causa, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, con un actor fundamental, el cigarrillo. Tercera causa, accidentes de tránsito, con un actor principal, el licor. Si nos damos cuenta, la mitad o más de la mitad de la gente en Colombia y en el mundo ¿ya? No lo bajes, no. Perdón. Tú mira, retira el micrófono, Jorge. No lo dejes ahí, porque entonces no me saboteé. hace un feedback ahí terrible. Okay. Entonces, la mitad de la gente en Colombia, si somos claros, se muere trago y cigarrillo, pero de eso no estamos hablando. Y además se mueren sanos. Absolutamente. O sea, un accidente. Claro, violencia, usted salió y un infarto, un accidente. Entonces, para complementar, yo creo que para allá va la pregunta. Por eso yo le decía a Esteban que el cáncer de mama es una bendición, porque la pregunta es, ¿quién no se va a morir? Pues ya, la segunda pregunta, ¿quién se va a morir primero, usted o yo? No lo sabemos. ¿Qué pasa? Nosotros estamos en un halo como de inmortalidad, o sea, tenemos como la concepción de que eso a mí no me pasa, ¿cierto? Es el vecino, entonces tenemos la sensación de que yo no me puedo morir porque tengo un hijo, porque tengo unos hijos, porque tengo que estudiar, porque tengo que hacer esto, como si eso importara. O si pierde. Y claro, la bala viene y dice, ay no, esta señora tiene 2 hijos, y se va para otro lado, cierto que no. O uno está en el accidente, o el infarto, no pasa. Entonces, cuando a usted le dicen tiene cáncer, inmediatamente, y eso me lo han enseñado mis pacientes, o sea, de hecho yo lo aprendí fue de ellos. Dice, ¿verdad que yo me voy a morir? Entonces, ¿valdrá la pena sufrir por estas situaciones? Digamos, tener este rencor, gastar mi vida trabajando porque quiero una casa más grande, quiero un carro no sé cómo, sufriendo. ¿Valdrá la pena o será que mejor vivo el día a día? Disfruto lo que tengo, cambio mi vida. Y muchas de las pacientes, de mis pacientes, de la gente, pues en general dicen, voy a vivir mejor. Y ese solo hecho cambió la vida.
tengo un matrimonio hace 1000 años horrible, entonces llevo viviendo maluco hace 20 años, y esto es lo que me hace, bueno, soluciono esto, ¿no? Y esa solución ya te hizo vivir mejor, así sea un día, 10 años, lo que sea, ya es ganancia. ¿Tú has percibido eso también? El cáncer como una bendición de Dios. Pienso que sí. Hay un grupo importante de estudiosos en Alemania que han trabajado mucho, digamos, la psicoterapia del cáncer. De hecho, ahora se puede estudiar en muchos países europeos, inclusive en el sur del continente, en Argentina, en Brasil, una rama muy interesante que se llama la psiconcología y que se está dirigiendo justamente a comprender cuáles son los factores anímicos, qué eventos en la biografía de la persona que padece un cáncer son determinantes, ¿sí? Y en particular hay una psicoterapeuta europea que se llama Lorenz Lechan, que tiene un libro muy importante que se llama Psicoterapia del Cáncer. Ella se dedicó durante 30 años a ahondar en el psiquismo y en los factores anímicos que viven una persona con cáncer de mama específicamente, y llegó a conclusiones tan importantes como en la mayoría de estas personas podemos encontrar una pérdida importante en algún momento de la vida, un traumatismo de origen emocional no resuelto, posiblemente no apalabrado, ¿sí? Nos encontrábamos paralelamente con esto con un testimonio desgarrador de un joven suizo, y ahí no voy a permitir leerlo textualmente porque es impactante sus palabras. Él se llama Fritz Sorg, y Fritz Sorg escribió un libro que está traducido al español. Él se murió de 32 años de un linfoma, y en el último año se dedicó a escribió un libro muy curioso que se llama Mars, en alemán, en español Marte, y está traducido, publicado aquí como Bajo el signo de Marte. Y él dice de manera sorprendente: creo que el cáncer es una enfermedad anímica en la que el ser humano se traga todo el dolor, y ese dolor al cabo de cierto tiempo, ese ser humano mejor al cabo de cierto tiempo acaba siendo tragado por ese dolor asfixiante. Los distintos tumores son tan solo una manifestación corporal secundaria del dolor anímico. Y dice una cosa impactante, dice: soy joven, rico y culto, pero soy infeliz, neurótico y estoy solo. Provengo de una familia rica de Zúrich, he tenido una excelente educación y me he portado bien toda mi vida. Por supuesto, también tengo cáncer, cosa que posiblemente se deduce de lo anterior. Y el testimonio de él es desgarrador porque termina diciendo que él puede comprender que no fue educado para amar, que fue educado solamente para ser muy bien educado frente a los demás, para parecer como un señorito muy bien puesto, ¿sí? Pero que jamás se le permitió relacionarse realmente con otros seres humanos y nunca pudo amar a otro ser humano ni ser amado. Y él siente que su drama es como un linfoma severo que tiene que ver mucho con procesos de desvalorización. Él siente que todo su drama vital está ligado a eso. Entonces, volviendo al tema, consideramos que realmente la enfermedad tumoral es una hermosa oportunidad de entrar en muchas preguntas, en un proceso de transformación profunda de la propia vida. ¡Qué enfermedad tumoral tan bonita! Bueno, el que yo sea consciente de la enfermedad tumoral como una oportunidad o como una bendición de Dios, ¿en qué repercute en mi probable o posible curación? Claro. Allá iba yo, igual. Para que se me pase la... Sí. Igual, yo pienso que todas las personas tenemos problemas, y graves, y si no los tenemos, los vamos a tener. Ahora, yo debo tener un cáncer para vivir mejor, no creo, ¿cierto? Pero si ya tuve esa oportunidad, al menos aprendo. ¿Listo? ¿Cómo funciona eso? Mire, yo creo que en últimas lo importante no es morir o vivir, es vivir bien. El solo hecho de que usted cambie su percepción del dolor, el hecho de que usted diga, bueno, tengo un problema, lo puedo solucionar, sí, es muy difícil, pero puedo, entonces hago todo lo posible. No puedo hacer nada, listo, ¿qué puedo hacer?
sufrir o ser consciente de mis límites, ¿cierto? Entonces, la frase de lo que Albino sabe de quién es: Dios, dame fuerza para cambiar lo que puedo cambiar, resignación para aguantar lo que no puedo y sabiduría para conocer la diferencia. Entonces, al final, yo pienso que no importa si me morí en 2 días o en 5 años o en 10 años, es que esos 2 días que viví, los viví bien, o esos 10 años o esos 20 años. Eso no significa que no tenga problemas, eso significa que el problema que llegue lo voy a resolver diferente a como lo estoy viendo hasta ahora. Cada uno tiene una personalidad y cada uno tiene una forma de hacerlo. No significa que esta sea mejor o que esta sea peor. Es como abrir la mente a entender que debo vivir el hoy, disfrutar el hoy. Eso me da pie para ahondar en un aspecto que complementa este tema, y es que de alguna manera la medicina científica occidental y la oncología convencional se quedaron un poco en la visión de que el cáncer es un problema, por un lado local y por otro lado de la corporalidad, y se desconocen mejor esos otros niveles de organización que tenemos los seres humanos, que son, digamos, el fundamento de una nueva antropología sobre la que trabaja justamente la medicina antroposófica. Es que el ser humano está constituido por un nivel corporal, esto que vemos, tocamos, un nivel no tan perceptible, que es el nivel emocional, la vida de relación, cómo me relaciono con el mundo. Las antiguas tradiciones llaman a eso el alma. El alma es ánima, es aire, y eso es lo que yo puedo entrar y sacar y que me permite conectarme con los demás seres y con el mundo. Y un tercer nivel, que sería el nivel existencial, el nivel de la individualidad. Rudolf Steiner lo llama el yo, y otras tradiciones hablan del espíritu. No vamos a ahondar en eso aquí, pero en general la oncología convencional piensa que el cáncer es un problema del cuerpo y que queremos es extirpar el tumor y aliviar el cuerpo. En esta otra perspectiva, que yo escucho con enorme alegría de un oncólogo convencional, ¿sí?, justamente se trata de ir un poco más allá. Y es posible que, como ya lo decía Juan, mi paciente se muera en una semana o en no sé cuántos años, eso pasa a ser secundario, pero aunque su cuerpo posiblemente esté viviendo un drama fuerte que lo condujo al final, es posible que en ese proceso de aprendizaje él se muera aliviado. Parece una paradoja, pero se muere aliviado es porque sanó su alma, es porque comprendió el sentido profundo de su enfermedad, porque trascendió ese límite de lo corporal que le ponía realmente unos obstáculos severos para cumplir su tarea, y pudo ir más allá y sanarse en otro plano, sanarse con los que lo rodean, perdonar, comprender de alguna manera las situaciones difíciles o limitantes que vivió en su existencia. Entonces, muchos de nuestros enfermos se nos mueren, claro que sí, es dramático verlo, pero muchos se mueren muy aliviados, muy transformados y realmente comprendiendo el sentido de la vida y de la muerte. Lo que se opone, charlaba de eso esta mañana con un paciente muy especial, un hombre de unos 70 y pico de años, que ya se retiró y me dice: estoy dedicado a pensar en la muerte. Eso me llamó la atención porque casi ningún enfermo le dice a uno eso. Es un tipo totalmente sano y aliviado. Y me decía, claro, empecé a comprender que lo que se oponen no son vida y muerte, sino que lo que se oponen son nacimiento y muerte, pero ambos son parte de la vida. Entonces, cuando muero, la vida perdura, la vida sigue en otro plano. Eso nos da un sentido profundo a la hora de preguntarnos por una cosa tan dramática como la perspectiva de la muerte frente a un cáncer. Espérate, Juan David y Jorge, ahora Juan David estuvo mencionando algunos de los tratamientos que se usaron en el pasado para el cáncer de mama. Más adelante volveremos sobre los tratamientos actuales, pero quiero aprovechar y preguntarles en este momento, ¿cuál es el camino para una detección temprana del cáncer de mama? ¿Se ha avanzado en eso? ¿Ya hay unos protocolos? Si cumplen estos procesos, estos procedimientos, ¿pueden detectar tempranamente el cáncer? Claro que sí. Desafortunadamente, por el mare magnum de publicidad y cosas, hemos complicado mucho, pero es bastante fácil. Mire, primero, entender
que el cáncer es devastador, es todo lo que pasa, pero que a la mayoría de mujeres no les va a dar cáncer. ¿Listo? Primero hay que tener tranquilidad, que ser felices. Ahí ya están haciendo un camino grandísimo. Segundo, el cáncer no es algo esotérico, como que está pegado en la pared y usted pasó y se le tiró encima y cuando el médico vino se le escondió y fulanita estaba bien y al otro día amaneció invadida. Eso no pasa. Cánceres muy agresivos que crecen rápidamente, pero no. O sea, una célula mala para convertirse en un tumor de 1 centímetro, más o menos, se demora una un célula año. microscópica. Sí, microscópica, o sea, que no se ve. Para volverse un tumor de 1 centímetro. De 1 centímetro se tarda más o menos un año. Un año. ¿Listo? Y eso es todavía temprano. La probabilidad de morir por un tumor de 1 centímetro es mínima. Entonces, lo otro es que eso no causa dolor, o es una araña por dentro, o es una... No, es una masita que va creciendo lentamente y que no causa ningún síntoma. Por eso es muy importante tener autoconciencia del cuerpo. Siempre decimos 3 cosas, pero hay que decirlas bien. Primero, autoexamen, revisarse, simplemente tóquese como quiera. Nos hemos dedicado a complicar. Señora, mírese al espejo. O sea, si usted ve algo en el espejo, ya no es de 1 centímetro. Pues, olvídese, eso ya no. Pues, mírese para arreglarse, para pintarse, para peinarse, pero no para eso. Segundo, es que se debe tocar en el sentido de las manecillas del reloj. Joder, ¿cuáles son? O sea, entonces, ¿el reloj de frente mío o el reloj acá? Hombre, eso no tiene ninguna importancia. Tóquese en W, en X, en Y, en Z, simplemente tóquese y compárese con el otro lado. Punto. Mire, todas las mamas no son lisitas, así bonitas como se ven. Tienen tejido glandular, tejido... Nos tienen engañados, eso es cierto. Sí, no. Esa sí no te la creo, pero sí. Sí. Por eso hay un dicho que dice que más mentiroso que un brasier. Uy, bueno, nos estamos desviando el tema, pero bueno. Listo, no, vale. Entonces, mire, ahí hay tejido glandular, tejido fibroso, tejido graso. Cada mujer tiene su propio tejido. Conózcase, ese es el suyo. Y eso va a tener toda la vida. Acércate más al micrófono. ¿Y cómo sé si algo me sale? Usted se da cuenta. O sea, he tenido pacientes que se han detectado 5 milímetros. ¿Cómo? Esto no es de acá. Y en ese momento consulte. Ya nosotros examinamos y en ese momento mandamos exámenes a ver qué es ese nódulo. Porque con la otra cosa que confundimos a muchas pacientes es mandar exámenes a ver qué hay. Está bien, sí, pero es mejor mandar un examen. Y ahí se complica todo. Porque tampoco tenemos la entereza de decir, está bien, está normal, sino, eso está como bien. Pues yo no veo nada, pero vuelve en 6 meses. Y entonces, si estoy bien, porque tengo que volver en 6 meses. Y empieza esa cadena de estrés. Y empieza a doler la mama, y ya no me aguanto, y se me va para el cuello, y es que estoy desesperada, ¿cierto? Entonces, sencillamente conózcase. Eso lo debe hacer una vez al mes. ¿Listo? Después de los 40 años, visite a su médico, su citología, su examen que se hace normal, y exíjale que la revise muy bien. Nosotros como médicos debemos hacer muy buenos exámenes, y es un complemento, ¿cierto? Palpamos muy bien, ya sabemos cómo hacerlo, palpamos las axilas, el cuello, todo, hacemos un examen completo, no hay nada, listo. Y mamografías después de los 50 años, antes no se justifica, a no ser que uno encuentre algo. Pues, hombre, encuentro algo, entonces voy a ver qué es eso. Antes de los 50 años, las mamografías son un factor de confusión. De confusión. Y Porque en el caso de la medicina antroposófica y la acupuntura, coincidimos, yo completaría diciendo que no están detectados factores de riesgos específicos que uno pueda decir, esta persona, esta mujer, con este factor de riesgo tiene una probabilidad elevada de tener un cáncer de mama. Eso no se puede decir así, porque eso lo único que hace es alimentar el miedo. De alguna manera lo que se ha trabajado es que hay grupos de riesgo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estadísticamente se puede saber que
si una mujer tuvo una menarca, que es la primera regla temprana, y una menopausia tardía, como tiene una exposición prolongada a los estrógenos, podría tener un factor de riesgo aumentado. Eso es un elemento a tener presente. Las mujeres gruesas, pero sobre todo las que aumentaron de peso bruscamente, no las que fueron gruesitas siempre, podrían tener un factor de riesgo. Sí. Por ejemplo, algunos investigadores cuentan que los malos hábitos de vida, tabaco, alcohol, a los que se refirió Juan David, cuando se combinan, se vuelven también un factor de riesgo. De hecho, yo encontré una estadística muy interesante que dice que hasta casi un 20% de los tumores de mama graves y que conducen a la muerte tienen como antecedente o tabaquismo o alcoholismo, vida sedentaria y una alimentación muy mala con desorden vital, pero detrás de eso casi siempre hay un drama vital importante, porque uno no fuma porque sí, uno no bebe porque sí, hay unas carencias importantes de tipo anímico que condujeron a. Entonces, eso se podrían como nombrar de alguna manera como grupos de riesgo elevado, y en esos uno como médico debería trabajar para acompañar esos procesos. Es muy importante lo que él acaba de decir. A la inmensa mayoría, sí señor. Muy importante lo que él dice, o sea, cuidemos los hábitos, no solamente por el cáncer. Ya decíamos, la gente se muere de infartos, de otras cosas, mucho más frecuentemente, es por eso. Claro, hay que tener mente sana, cuerpo sano. No es que nos vamos ya para el gimnasio, pues cada uno tiene un ritmo. Sí. Cójalo tranquilo. Venga, voy a hacer un paréntesis con una pregunta de ignorante, me van a perdonar. Hay cáncer de mama, pero no hay cáncer de mamilla. O sea, en los hombres no, a los hombres no les da cáncer de mamilla, pues para no usar la palabra. Uno de cada 100 casos de cáncer de mama se presenta en varones. 1 de 100 de los casos de cáncer. ¿Sí? Yo es normalmente bajito. Sí, es muy bajito. De hecho, hacía como 2 años no veía y la semana pasada vio. Ok, cierro el paréntesis. Estábamos siguiendo pasos para la detección temprana. Pero bueno, ya se ha detectado el cáncer. ¿Cómo se detecta el cáncer de mama? No cómo se hace una... Mejor, me corriges si uso la palabra correcta. ¿Cómo se diagnostica el cáncer de mama? Perfecto, entonces el cáncer se puede presentar de 2 formas. O sea, al médico le puede llegar de 2 formas. 1, la mujer se hizo su autoexamen, se detectó una masa o yo en el examen se la detecté. ¿Listo? O 2, después de los 50 años, insisto, o antes pues por algún motivo, una lesión que no era palpable se vio sospechosa en esa imagen. En la mamografía. En la mamografía o en la ecografía. Entonces, en ese momento, ¿qué hay que hacer? Una biopsia para saber si es. ¿Listo? Entonces hacemos una biopsia que se llama truco, que es como con una agujita gruesa, se toma se toma la muestra y eso se manda a patología y el patólogo me dice hay un cáncer. ¿Listo? Hay una cuña por hacer, es que eso ha cambiado notablemente. Hasta hace unos años las biopsias de mama eran una cosa terrible porque había que abrir. Se ha avanzado enormemente y él habló de TrueCut, que son unos disparitos con una jeringa que toma la muestrecita. Es una cosa muchísimo más amable, pues, y que generalmente eso causaba mucho miedo y ahora el procedimiento es muy distinto y mucho más respetuoso. Es menos intrusivo y menos doloroso, supongo. Claro. De hecho, hago también una cuña. Yo creo que lo que más duele es la angustia. O sea, usted le tiene que explicar, mire, hay posibilidades de que esto sea así, es perfecto, hay mucho por hacer y sobre todo usted tiene todo por hacer. Yo le ayudo en lo que yo pueda, que es poquito. Bueno, luego de que está el diagnóstico, determinamos, bueno, el tamaño, ya vemos más o menos cuánto sí o no, determinamos si hay metástasis, o sea, si el tumor ha viajado a otros sitios, ¿cierto? Entonces, tocando sabemos si se ha ido a los ganglios, hacemos un examen de los huesos, que es el principal sitio donde se va, una gamografía ósea, hacemos una radiografía del tórax para ver que no estén los pulmones y hacemos un examen del hígado, ¿listo? La mayoría solamente está ahí.
Ya con eso planeamos el tratamiento. Sí, ya vamos a hablar del tratamiento. Pero quiero saber, no se puede diagnosticar un cáncer de mama sin una biopsia. Ah, no. Porque hay charlatanes que... Sí, no, pues tirando las cartas, pero no es tan efectivo. O leyendo la mano, no es tan efectivo. Ya, sí. Ok, ¿cuáles son los tratamientos actuales para el cáncer de mama? Ya hemos llegado a esa situación de ha sido diagnosticado el cáncer de mama. ¿Qué tratamientos actuales hay? Perfecto, entonces tenemos que el cáncer de mama, como habíamos dicho ahorita, es un tumor que tiene un compromiso local en la mama y un compromiso sistémico en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque las células viajan, ¿cierto? Eso no quiere decir que porque las células entraron a la sangre se vayan a quedar en un sitio. Hay una teoría que es muy bonita, que es la teoría del suelo y la semilla. O sea, la semilla del cáncer, por decirlo así, viaja por el cuerpo, pero si no tiene las condiciones aptas para quedarse ahí, no se queda. Entonces, el tratamiento local lo hacemos con cirugía y radioterapia. Y el tratamiento sistémico, o sea, en todo el cuerpo, lo hacemos con quimioterapia y hormonoterapia. Exacto. Y porque... Pero ni siquiera ahí. Eso es lo más importante, de hecho. Porque entonces yo me devolvería. Primero, establecemos una comunicación franca y abierta con la paciente para ayudarle a vencer el miedo ya cuando tiene diagnóstico, para mostrarle perspectivas. La mayoría de nuestros queridos oncólogos, tengo profundo respeto por ellos, no tienen tiempo de explicar mucho, las cosas van muy a la carrera, entonces el paciente se va lleno de preguntas y de dudas, ¿sí? Y hay que explicarle muy bien qué le vamos a hacer, por dónde va el asunto, cómo la responsabilidad fundamental es del paciente, porque en esta cultura estamos acostumbrados a que los pacientes nos descargan, a usted el que sabe, usted el que, ¿sí? Nos descargan el asunto, y no es que no queramos cargarlo, claro, queremos acompañar, pero el asunto es de lado y lado, para ser soldado de un médico interior que vive en cada uno de nosotros, y ese es el fundamental del que habla Juan David, que hay que despertar. Entonces, una vez que tenemos claro si vamos a hacer radioterapia o cirugía, si el tumor no está localizado y viajó y necesitamos quimio o terapia hormonal, que son los tratamientos convencionales, deberíamos acompañar esto entonces con los otros procesos. Ahí entran los modelos médicos no convencionales. Por ejemplo, la psicoterapia se ha desarrollado enormemente como un proceso de acompañamiento a este enfermo para que pueda expresar realmente, y ahí hay una cosa hermosísima que es propia de la medicina antroposófica y se ha desarrollado sobre todo en Europa en los últimos 60, 70 años, que se llama acompañamiento biográfico. Yo voy a revisar la historia personal de esta paciente, de esta persona, con los hitos fundamentales de lo que han sido sus pérdidas, sus dificultades, sus traumatismos físicos o anímicos, ¿sí? Y qué cosas de estas pudo haber incidido en el proceso actual de la enfermedad. Empiezo a darle herramientas para que reconozca a la luz de su biografía lo que está viviendo ahorita. Ese es un elemento central. Y lo otro que ofrece la medicina no convencional, y con lo que tenemos hermosísimas experiencias ya entre nosotros y mucho más avanzadas en Europa, es el arte. Sorprendentemente, el arte es una herramienta terapéutica en cáncer que tiene unos alcances insospechados. Está bien descrita y trabajada en la medicina antroposófica la terapia artística y tiene hitos específicos que, si nos da tiempo, podemos poner algunos ejemplos, pero en Medellín ya tenemos un grupo, lo tuvimos activo 2 años largos, se nos fue la terapeuta y con mucha alegría les cuento que la semana entrante vamos a volver a empezar con un grupo de nuestros pacientes. Veo aquí caras de las que han participado en ese proceso, y los enfermos van a hacer unos movimientos artísticos que tienen que ver con la expresión de la corporalidad. Ese movimiento se llama euritmia, como el ritmo armonioso, el ritmo bello, y luego, dependiendo de las características del tumor y de la paciente, se puede, por ejemplo, trabajar con arcilla, ¿sí? Cuando uno coge un pedazo de materia inerte, un pedazo de barro, de alguna manera está modelando, modificando una forma muerta y dándole vida a esa forma. Por ejemplo, el primer ejercicio que hacemos con arcilla consiste en hacer una esfera, cosa que no es tan sencilla. Se tomó un rato
dándole vueltecitas a la bolita de arcilla después de amasarla primero y sacarle el aire, para hacer una arcilla lo más perfecta posible. Toma uno una esfera lo más perfecta posible, puede tomar uno media hora, 40 minutos. Y ese proceso de transformar la materia inerte en algo que tiene una forma armónica y que de alguna manera ya tiene calorcito, produce movimientos internos en el paciente de cáncer que de alguna manera le están recordando a esa anarquía de la forma que vive en un cáncer, una forma armónica, ¿sí? Pero yo puedo inducir, por ejemplo, en mama específicamente, hacemos arcilla en las pacientes que tienen derrames pleurales. Tenemos casos hermosísimos de pacientes cuyos derrames no cedían a ninguna otra terapia convencional. Cuando empezaron a hacer plástica con la forma, el derrame disminuyó de tamaño, ¿sí? Pero este paciente puede acceder, por ejemplo, al trabajo con pintura, para poner un segundo ejemplo, que es lo que más trabajamos. Y se trabaja con una técnica muy particular, desarrollada también en estos hospitales de Europa, que es pintar con acuarela sobre papel mojado. Y es como acceder a lo fluido, a lo líquido de la vida. Y en este caso se trata, es sobre papel mojado, para que cuando uno aplique el pincel no se detenga en la forma rígida, porque de alguna manera el color se diluye y uno empieza a relacionarse es con el color como esencia. Rudolf Steiner dice que los colores realmente viven en la vida del alma, que cuando uno se relaciona con el color se está relacionando con lo anímico, y al uno hacer color con acuarela está de alguna manera conectando lo anímico con lo vital. Habría que devolverse y decir, para ceder la palabra, que el gran drama de la enfermedad tumoral, visto desde la perspectiva antropológica de esta visión, es que nuestros niveles de organización se separan. Existe una separación entre lo anímico espiritual y lo físico, ¿sí? Lo físico no quiere ser más conducido adecuadamente por el yo y por los niveles espirituales, y lo físico se revela y se torna anárquico, egoísta. La terapia artística quiere volver a ligar eso que está separado en el enfermo de cáncer, y a fe que se logran cosas maravillosas con estos caminos. Si te entendí bien, Juan David, no hay un proceso obligatorio, sino que va a depender de si es un tratamiento local o es un tratamiento sistémico. Sí. ¿Cómo es eso? Entonces, bueno, primero, de acuerdo, o sea, nosotros estamos tratando pacientes, no estamos tratando tumores. ¿Listo? Ya lo mencionábamos, como personas somos parte biológica, parte psicológica, parte espiritual y parte social. No podemos dejar nada de eso por fuera, y eso lo podemos hacer como médicos, todos. Es más, no es que lo podemos hacer, lo tenemos que hacer. Es válido, porque es que si no hacemos un tratamiento integral, no podemos tratar a nadie. Si solamente nos dedicamos a la parte biológica, estamos tratando el 25%. Las probabilidades de éxito son mínimas. En ese sentido estamos al mismo nivel que el paciente. Nosotros no estamos aquí, ellos acá, estamos hablando personas, amigos, ¿cierto? Estamos hablando en una comunicación fluida, en las dos direcciones. ¿Nosotros qué hacemos? Entendemos unas partes biológicas, pues ya estudiamos, ¿cierto? La parte psicológica, obviamente, en otros niveles, pero también tenemos que hacer parte de eso. Y sugerimos. Entonces, de acuerdo al tumor, a las características, al paciente, porque no es lo mismo un tumor de 2 centímetros en esta paciente que un tumor de 2 centímetros en esta. Son cosas muy diferentes. Entonces, lo primero que pensamos es si podemos operar a la paciente, ¿cierto? Poderla operar es hacer una cirugía quitando el tumor con unos márgenes adecuados, que quede con la mejor función posible y lo más estético posible. Si se puede lograr eso, sugerimos operar de primero, ¿cierto? Pues es lo primero que haríamos. Luego Detente ahí. Se ha puesto de moda, tal vez por culpa de Angelina Jolie, no sé cómo llamarlo, si el síndrome de Angelina Jolie,
de cuando se detecta un cáncer y cuando se diagnostica un cáncer, hacer una mastectomía radical, aunque el cáncer pueda ser tratado con otro tipo de cirugía. ¿Qué piensas sobre eso? Hay dos cosas. Entonces, una, voy a hablar del cáncer y enseguida de Angelina, que son diferentes, que también fue una cosa terrible, creo yo. Entonces, claro, nos dimos cuenta que el cáncer no es solamente local, y nos dimos cuenta que hacer esas cirugías tan grandes no era necesario. Para efectos prácticos, exacto, para efectos prácticos, en muchos casos, un tumor pequeño es lo mismo quitar el pedacito que quitarla toda. ¿Cuál es la ganancia? Casi que ninguna. Pero ¿qué hacemos? Le infundimos miedo a la paciente para que se quite todo. ¿Qué está ganando? Nada. Está ganando morbilidad, pues, que sea más grande una cirugía, que sangre, pues son muchas cosas. Claro, muchas veces es necesario quitarla toda. Si es necesario, listo, es otra cosa. Pero si no es necesario, pues pensemos eso. Para completar lo de Angelina Jolie, no sé si todos saben, Angelina Jolie, la mamá tuvo un cáncer de ovario. Entonces se hizo un estudio genético que existe, que es el BRCA1 y BRCA2, que las mujeres que tienen esa mutación en ese gen tienen una probabilidad mayor, entre el 50 y el 60%, de hacer un cáncer de mama o de ovario, ¿sí? Eso es válido. Entonces, si alguien se hace esa mutación y dice, bueno, tengo mayor riesgo, es válido que yo me quiera quitar las mamas antes para disminuir el riesgo, no abolirlo del todo. ¿Cuál fue el gran interrogante con ella? Primero, Angelina Jolie en teoría escribió un artículo en el New York Times. Nunca antes había escrito, o sea, ella no es escritora. Probablemente ella no escribió ese artículo. Segundo, curiosamente, en ese momento que el artículo sale, la empresa que hace las pruebas genéticas estaba peleando en los Estados Unidos el licenciamiento de esa prueba. Para ellos ser los únicos que la pudieran hacer. Presión social. ¿Tú estás sugiriendo que fue una operación de mercadeo? Absolutamente. Tercera cosa que me puso a pensar mucho. El examen vale $4.000. Unos 8 millones de pesos. ¿Cuánta gente en el mundo se quiso hacer el examen? Sí, el examen genético. Yo no sé, calcularía yo 1 millón de señoras en el mundo. Estamos hablando de $4.000 millones. Lo otro que llama mucho la atención es que hablan de la valentía de Angelina porque se quitó las mamas porque le dio el BRCA1, pero es como mentico, el riesgo de ella es el cáncer de ovario, porque no se quitó los ovarios. Y Angelina tiene todo el derecho a hacer eso, pero ¿por qué sacarlo a la luz pública para todo el mundo? De hecho, les cuento de esa prueba. Esa prueba se hace para pacientes que tienen una alta probabilidad de que les dé positiva. ¿Por qué? Porque tienen familiares en primer grado con cáncer. Me explico, la mamá, una hermana, una tía tiene alto riesgo. Claro, hay algo genético que está influyendo. Entonces la prueba me va a decir algo que yo ya sé. ¿Tiene riesgo? Claro, yo sé, si le da a la mamá y la hermana, pues. Segundo, si le da negativa, tengo una paciente que a la mamá le dio cáncer de mama a los 30 años, a la hermana a los 26, a la abuelita le dio, a la tía. Si le hago la prueba y le da que no tiene mutación, ¿quiere decir que no tiene riesgo? No. ¿De qué me sirvió la prueba? Probablemente no mucho. O sea, son muy poquitos los casos en que esa prueba estaría indicada. Entonces, ustedes no imaginan la cantidad de gente que llega al consultorio y dice, vea, yo me quiero hacer la prueba. ¿Por qué? Porque es que esto está horrible, el cáncer está horrible. Sí, pero la probabilidad de que a usted le dé eso es mínima. Las prótesis no aumentan el riesgo del cáncer de mama y no son un problema para el cáncer. Pero aquí yo sí tengo que decir algo. Yo veo muchas complicaciones
cirugías estéticas. La pregunta, después de ver prótesis rotas, rechazos, pérdidas de piel, empecé a preguntarle a las personas, a las mujeres, venga, ¿usted por qué se operó? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué la llevó? Y curiosamente, la mayoría no saben. Es fulanita se las hizo, le quedaron bonitas, no, pero ¿usted qué ganó con eso? Sin tetas no hay paraíso. Exacto. Sí. Venga, y a usted le explicaron muy bien, puede que sí, pero se iba con otra intención, que el doctor dijo, pues pare un segundito y venga, yo le explico bien lo que le puede pasar. Después de eso usted decida y es válido. ¿Verdad? Cosas tan terribles de rechazos agudos, de pérdidas de piel, de pezón, de muchas cosas. Que eso es raro, pero si le pasa, ¿qué? Una cirugía usted la debe hacer para estar mejor, cuando las probabilidades de éxito son mucho mayor a las de fracaso, y que si pasa algo, lo que usted quería alcanzar era tan grande que no importa, ¿cierto? Pero eso no pasa, y vemos cosas terribles, niñas de 14 años, o sea, que todavía no saben, y los papás nosotros patrocinando eso. Los costos de los medicamentos para el tratamiento del cáncer de mama son enormes, son millonarios. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué no existen medicamentos para el cáncer de mama tan baratos como, bueno, una aspirina o un poquito más complejos, medicamentos que estén al alcance de todo el mundo? ¿Por qué siguen manteniéndose esos diferenciales tan odiosos y tan peligrosos? Medicamentos que cuestan 20 millones la dosis, 30 millones, etcétera, etcétera. ¿Ustedes cómo ven eso ahí? Yo sé que es sensible el tema porque toca con la industria farmacéutica, que es bastante poderosa. Juan David está mucho más cercano yo que eso, pero yo quiero decir algo antes, y es que el propio Steiner, y muy a principios del siglo XX, acuñó el concepto de carcinoma social, como la expresión justamente de lo que se está moviendo en la sociedad alrededor de el enriquecernos a costa de, ¿sí? Unos pocos tumores crecen a costa de la totalidad, ¿sí? Yo creo que ese es el gran drama que vive la sociedad moderna, ¿no? Y justamente en la oncología convencional se tienen profundos celos y se invoca permanentemente la prueba científica y se rechaza cualquier otra posibilidad de mirar la enfermedad tumoral, porque eso se sale un poco de esa perspectiva económica que genera tantísimo lucro. Juan tiene muchas más cifras y les va a contar ahorita lo dramático que es eso. Pues yo les puedo decir que nosotros acompañamos a muchas pacientes y evidentemente respetamos lo que se están haciendo desde la visión convencional y tratamos como de justamente mostrarles que hay otros caminos, ¿sí? Existían medicamentos baratos para el cáncer de mama y casi todos los que no son muy costosos se han ido sacando de la farmacopea porque no generan suficiente renta. Y en la medicina alemana actualmente existe un medicamento extraído de una planta que se llama el Piscum album o muérdago europeo. El muérdago es una semiparásita que vive en algunos árboles y que en este caso vive en una franja particular entre el norte de África y el centro de Europa, y los alemanes llevan 80 años investigando esta planta y se han dado cuenta que tiene mucho por hacer como coadyuvante, que es un concepto complejo que ahora no voy a profundizar en la enfermedad tumoral, y es un medicamento relativamente barato. Pues lo sorprendente es que nos han contado nuestros maestros alemanes que el 60% de los tratamientos oncológicos convencionales de los hospitales de medicina convencional científica en Alemania ya incluyen el muérdago, porque se dieron cuenta que es un apoyo importante. Nosotros tenemos 5 años de experiencia con esta planta que se pone inyectada y curiosamente a raíz de estos tratamientos y de algunas pacientes que tenemos aquí fue que se dio como la posibilidad de encontrarnos con Juan, porque empezamos a tener pacientes comunes y a mirar que las cosas iban en un sentido distinto, y él con mente abierta empezó a interesarse en lo que está pasando con estos pacientes que recorren otros caminos, que tienen unas ayudas no convencionales. Y a raíz de ahí empezamos a hacer amigos electrónicos primero,
después nos empezamos a comunicar hablando de los pacientes y surgió la posibilidad maravillosa de encontrarnos. Realmente nos conocemos en persona hace muy poco y yo considero este encuentro como un encuentro afortunado, como un verdadero diálogo de saberes donde realmente se prima la fraternidad, prima el respeto por el lenguaje del otro, prima la tolerancia. Yo siento que esos son los elementos que necesita la oncología moderna para que podamos llegar a hablar de una verdadera oncología integrativa, una oncología que esté puesta al servicio de los enfermos y no más de las multinacionales de fármacos. Él tiene cifras espeluznantes. Sería muy utópico, así como hay, bueno, inventaron el Prozac, pero luego sacaron el genérico, inventaron el Viagra, sacaron el genérico. ¿Será que algún día va a haber genéricos para las drogas contra el cáncer? Tendría que haber, pero ya que hablo del Prozac, para hacer una pequeña cuña, el Prozac también es un invento. O sea, nos inventaron la depresión para podernos vender drogas para la depresión. Nos inventaron el estrés para poder vendernos drogas para el estrés. Les cuento así, el calcio. Nos dijeron, hágase un examen para ver cómo están sus huesos después de los 40 años. Oh sorpresa, estamos envejeciendo. Oh sorpresa, la masa ósea baja. ¿Cierto? Obvio, todos tenemos masa ósea bajita. Entonces, a todos, calcio. ¿Listo? Pero no nos preguntamos. Multipliquen una pastillita de calcio por paciente, por día, por año. Eso son toneladas de dinero. Cuando, con lo que usted compra una pastilla, pues se toma un vaso de leche, sabe mejor, le alimenta más y... O sea, médicos y personas comunes y corrientes como nosotros, de alguna forma somos conejillos de indias de esas multinacionales. Sí, bueno. Ustedes son víctimas. Tengo que ser responsable. Sí, por supuesto. Uno en realidad a veces lo hace de buena fe y uno no se pregunta. Y con el estudiante yo digo, venga, preguntémonos cosas. Por ejemplo, la hipertensión arterial, para ponérselas de esta forma. El 90% de los pacientes hipertensos se mejorarían con solo cambiar hábitos. Bajar de peso, hacer ejercicio, comer bien. Pero eso no es algo en lo que no insistimos mucho porque está esta droga que es mejor y esta ya tiene una combinación y esta estamos entendiendo el concepto de ciencia médico-bancaria, ¿sí? O sea, la rentabilidad de lo que está dominando la industria farmacéutica del mundo. Sí, y con no el son cáncer, hermanitos de la caridad sacando drogas para salvar a la humanidad, sino para enriquecer a sus dueños. Obviamente, claro, hay avances. Soy yo el que lo estoy diciendo, usted tranquilo. Obviamente hay que entender que tienen un papel, pero tenemos que ser claros cuál es ese papel. Desafortunadamente, bueno, para contarles lo de las cifras, hablábamos al principio que el cáncer no está dentro de las 10 primeras causas de muerte en el país, pero se gasta la mitad del presupuesto de salud. La mitad. Eso es un escándalo. O sea, ¿cómo puede haber un tratamiento de cáncer en promedio? Puede haber tratamientos de 100 millones, 300. Hay pacientes que le gastan 1.000 millones de pesos. Pues, que los paga pues su póliza, si tiene una póliza de seguro. Nosotros, todos, porque obviamente estamos ahí. Claro, también había mucha corrupción, pues la hay. Había medicamentos que cobraban, es decir, alguna ampolla 12 millones de pesos, ¿cierto? Lo que estaba, nadie dice nada porque es algo tan sensible, entonces todos peleamos y tenemos que hacerlo. Con la reestructuración que hubo, bueno, se encontraron muchas cosas. Y curiosamente esa ampolla de algo que valía 12 millones de pesos, el precio real son 300.000. 300.000 pesos. Pues había un desfase y hay muchas así. Veces. Hay una cosa, o sea, tendrá que ser tan caro, yo no sé. Okay. Obviamente. No, yo no entiendo, yo fui el que dije la barbaridad, yo sabía que es un tema muy sensible. Pero venga, quiero conceder la palabra al público. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Olga María. En este momento tengo un cáncer de cielo en situ, ¿cierto?
Yo quisiera saber quién tiene más la razón, si el oncólogo o el mastólogo. Porque mi oncóloga quiere hacer la prueba del ganglio centinela y el oncólogo dice, y el mastólogo dice que no, que él la quiere hacer dentro de 6 meses en la cirugía. Quisiera saber pues por qué, y cuando voy donde mi mastólogo, que desafortunadamente no ha habido una relación, sentirse uno apoyado y como en cierta manera no solamente ser mi médico, sino que sentirse uno querido. Para mí ir al mastólogo es traumático, desde todo punto de vista. O sea, ese 25% de que hablaban ahora, a mí me está pasando, ¿cierto? Quisiera que fuera diferente, ¿cierto? Pero no lo es. Salgo destruida cada que voy allá. Cosa diferente que me pasa con la radióloga que me ha atendido, con la oncóloga. Entonces yo quisiera saber si es que esa relación que no he sentido con el mastólogo, de que él no quiera que mi oncóloga quiera ver el ganglio centinela, tiene algo que ver. ¿Quién tiene más la razón ahí? Cada uno es responsable de su curación. Nosotros como médicos hacemos un poquito así. Y ese poquito lo hacemos si hay empatía. Si no hay empatía, la primera sugerencia, todos tienen el derecho, usted esté con el médico, que usted se sienta bien. ¿Listo? Eso es lo primero. Si no, no haga nada. O sea, no. Voy a poner un ejemplo, puede ser un poco tenaz. Pero si uno está casado y la relación no funciona, y estoy viviendo un infierno, entonces mi religión o mis costumbres todas me dicen que yo no me pueda separar, me tengo que quedar sufriendo. No, es que, insisto, el poder está en usted, o sea, usted es la que se va a curar. Nosotros hacemos muy poco y lo hace bien este o este o este, pero es usted. Y para eso tiene que haber una empatía, tiene que haber una comunicación. De hecho, usted nunca, y es la recomendación, nunca salgan con dudas de un consultorio. Si usted sale con dudas, pues busque otra opción, pero eso no debe ser así. Bueno, el carcinoma in situ, ¿qué es lo que dijiste que tiene? El carcinoma in situ es un carcinoma que está empezando. Probabilidad de morir por un carcinoma in situ, 0. Probabilidad, usted sí se va a morir, yo no sé de qué, pero listo. Segundo, los carcinomas in situ normalmente lo maneja el mastólogo. El mastólogo es un oncólogo también, oncólogo cirujano. Listo, que de hecho es mi profesión. No requiere ni quimioterapia ni nada más. Eso pues tenemos toda la capacidad de manejarlo. Como la probabilidad de morir por eso es 0, la probabilidad de que dé metástasis es 0 también, ¿cierto? A no ser de que tenga unas características especiales. Si eso es así, la necesidad de hacer un ganglio centinela en un carcinoma in situ solamente son dos indicaciones. Primera, que uno sospeche que hay infiltración, o sea, que no es in situ, sino que puede ser infiltrante. Y eso se da por las características del tumor o porque el patólogo diga, es un carcinoma in situ, pero sospecho que es infiltrante. En ese caso estaría indicado hacer un ganglio centinela. Y la segunda... Es infiltrante en el caso mío. Entonces hay que hacerlo. Ah, ¿Listo? Pues, no sé, pues te tendría que ver. Estoy diciendo un poquito... Teórico. Claro, Pues un poquito, sí, irresponsable sería, pero si es infiltrante hay que hacer un ganglio centinela. Les voy a hablar en nombre de una dama. ¿Cuál es la incidencia de una hija que su madre murió por cáncer de mama? Porcentualmente hablando. ¿Y qué se puede hacer preventivamente para tratar de estar en una terapia de prevención? Para hablar de cáncer familiar, o sea, hablar de un riesgo mayor, tendríamos que, primero, que esa mamá, pues, o que ese familiar, la mamá en primer grado, haya tenido el cáncer, sobre todo a edad temprana, o sea, antes de los 40.
Si es después de los 40, 50, 60 años, la probabilidad de que sea genético es mínima. ¿Listo? Prevención en general no hay. ¿Por qué? Porque como a la mayoría no les da y no sabemos verdaderamente los factores de riesgo, lo que hacemos es detección temprana, que es lo que mencionábamos al principio. Autoexamen cada mes, bien juiciosa, examen clínico médico anual después de los 40 años, mamografía después de los 50. ¿Listo? Si a la mamá, por ejemplo, le dio el cáncer a los 40, entonces uno empieza a hacerle mamografía a ella a los 40. Pero, sobre todo, la recomendación es que no esté como en función de eso. Que sea feliz, que viva, que tenga su vida tranquila, que si en el peor de los casos le da un cáncer y ella es muy sola con eso, se diagnostica a tiempo y es fácilmente tratable. Y si el cáncer de mama, cuando se descubre tempranamente, ¿se puede curar o no tiene cura? Usted se puede curar en cualquier momento. Incluso el hecho de que usted tenga metástasis no quiere decir que se va a morir de eso. De hecho, a mí por eso no me gusta hablar como en porcentajes, porque uno dice el 50% de las mujeres en este estadio se van a morir a los 5 años, listo, ¿y usted en cuál mitad está? ¿Cierto? Entonces, sanarse es sanarse usted, o sea, listo, la parte de los tratamientos te las sugerimos, y entre todos vamos saliendo adelante, ¿listo? Entonces no se angustie por eso. No, pero hay gente que se ha curado de cáncer de mama. Pero todas las que quieran. Aquí hay, pues, No, era que no me imaginaba que si se pensaba que era tratable, pero no curable. No, mire, vea, conozco pacientes que tienen cáncer, tuvieron cáncer hace 20 años, hace 30, hace 50. Sí. Claro. ¿Se les quitó? ¿Cómo? Se les quitó. No tienen, están viviendo. Te quedan 6 meses de vida, pues como si uno fuera Dios. Entonces, es la señora que yo veo, que se le dijo eso hace 10 años. O sea que hace 9 años y medio hay un cadáver por ahí andando. La mayoría de gente se muere aliviada. De violencia, se cayó. Ya. Como un amigo, y tu papá murió, no jodas, y eso. De una gripa. Ah, bueno, menos mal que no murió de nada grave. Bueno, y lo del Oncotype, sí. Para seguir, mira. El Oncotype, el Mamaprim, los dos, bueno, es una prueba genómica. Mira los genes. Básicamente eso nos ayuda para definir un tratamiento cuando tenemos dudas. Conversé con un mastólogo y me decía que el 25%, pues del 20 al 25% de los casos actualmente de cáncer de mama se están presentando en mujeres menores de 50 años. Pues me parece un porcentaje importante. Es cierto. Entonces nos están diciendo, ¿hay más mujeres jóvenes con cáncer? Sí, pero es porque la pirámide poblacional ha caído. ¿Listo? A mayor edad, mayor riesgo. Pero ojo, hablábamos, son 8.000 casos en Colombia, entre 24 millones. ¿Listo? Si hablamos de mujeres menores de 40 años, ponle que sean 2.000 casos, ¿cierto? ¿Por qué digo que mamografías a esa edad no? Entonces, mira, estamos hablando de 2.000 casos entre aproximadamente unos 10 millones de mujeres. O sea, vamos a hacer 10 millones de mamografías anuales para detectar por ahí unos 1.000 casos, porque la mitad no se alcanzan a ver en la mamografía por la densidad. Entonces, vamos a tener 9 millones y medio de mujeres angustiadas, ¿cierto? Por detectar unos cánceres que perfectamente, con una buena autoexamen y con un examen médico bien hecho, los vas a detectar tempranamente, ¿cierto? Ese es el punto. Jorge, lo que tiene que ver con Lo que conocemos de la NAMUES empezó realmente en Venezuela. Hicieron investigaciones más o menos serias y luego los cubanos, y se ha encontrado que es una planta rica en azufre que realmente fortalece
mecanismos de calor en toda enfermedad tumoral, cosa que no tuvimos tiempo de decir, hay un enfriamiento, un endurecimiento, ¿sí? Y en ese sentido el ANAMU tiene alguna utilidad en tumores del aparato digestivo particularmente, ahí es donde mejor se ha investigado. En otros tumores en mama y en tumores del diafragma para arriba definitivamente no es útil, pero hay una casuística interesante de que puede ser un coadyuvante en tumores del aparato digestivo. Tuve un nódulo maligno en el 99, fui tratada con quimio, con radio, y tuve el seguimiento hasta el 2009. ¿Y cirugía? Y tuve cirugía también. Y en el 2010 me encontraron lo que los doctores llaman un segundo primario, otro nódulo. Hicieron una mastectomía. Lo primero que yo sentí es que la alternativa mía era hacer la quimio y la radio. Y en todo este proceso he visto la mano de Dios, lo que decían los doctores. A través de un amigo de mi hermano, llegué donde una persona que me dijo que porque no pensaba en otra opción diferente a la quimio y a la radio. En ese momento le dije que no, que yo veía que esa era mi opción, pero que si lo que él me mandaba me ayudaba a que no fuera tan fuerte, pues los efectos de la radio y de la quimio, pues que a mí me interesaba. Y creció la idea a través de una amiga mía médica, Adriana Tavares, quien me estaba apoyando por el habla de la alimentación. El doctor que me hizo la cirugía me habló de estadísticas, me habló de que tenía lo peor que podía ocurrir en el seno, y en vista de toda esa información, entonces yo le pedí que me recomendara otro médico por el lado natural, porque yo quería pues como que 4 ojos veían más que 2. Ella me recomendó al doctor Vega y me recomendó al doctor Figueroa. Yo creo que en esencia es cierto lo que ellos plantean. Ahí se ve la mano de Dios. Sí implica un cambio de vida, implica una reorganización de muchas cosas, mas no desde la muerte. Muchas gracias. Muchas gracias por su testimonio. Esto es lo que llamaríamos oncología integrativa. 2 preguntas, una de este lado y otra a este, y nos tenemos que ir. Ven acá. ¿Qué influencia tiene la terapia de reemplazo hormonal en el cáncer de mama? Esta está muy interesante. La terapia de reemplazo hormonal surgió como la droga de la eterna juventud. Hace unos años se decía que eso, pues, usted quedaba joven toda la vida. La respuesta corta es que en realidad la incidencia de cáncer con esa terapia es mínima. Pues sí la hay, sí aumenta el riesgo, pero poco. Bueno, yo fui operada me hicieron mastectomía lateral. 3 operaciones, porque inicialmente se creía que era un quiste, pues un quiste indefenso. Después se encontró después me hicieron el ganglio centinela y también había compromiso, y por último el vaciamiento. Fui sometida a quimio y a radio. El GER dio negativa. Bueno, entonces, pues lo que yo quiero decir es que yo fui una persona, me fue demasiado mal con el tratamiento de quimio, muy mal, me sentía a morir, pues fui varias veces a urgencias, estuve grave. Yo quiero ahora que el doctor Vega está aquí, y una de las razones por las que estoy aquí, he visto personas últimamente que se hacen la quimioterapia y el doctor hace un acompañamiento con su escuela y se han mitigado completamente los síntomas de la quimio y la radio. Entonces, pues realmente un reconocimiento. Señora, muchas gracias por su testimonio. Escuchaba al doctor
examen por excelencia para mirar el cáncer es la mamografía. En pacientes jóvenes, cuando las mamas son muy densas, donde no podemos ver bien en la mamografía, la ecografía es un complemento. ¿Listo? Insisto, ojalá no se hicieran ecografías a pacientes asintomáticas, sin nada, porque siempre va a salir algo y va a haber confusión. La ecografía me sirve para ver la naturaleza de ese nódulo que estoy tocando. Si es sólido o es quístico. Si es quístico es normal, si es sólido hay que hacer una biopsia. ¿Listo? La respuesta rápida. La siguiente es que operamos la paciente de entrada cuando podemos lograr quitar el tumor con unos márgenes adecuados. Muchas veces, que es lo que llama estadio localmente avanzado, y hago la cuña que desafortunadamente la mayoría de los que vemos, porque los pacientes o no consultan o no les hacemos caso cuando consultan, entonces en esos casos las masas son tan grandes, así no haya metástasis, que la cirugía sería muy grande, muy mutilante. En ese caso preferimos hacer quimioterapia para disminuir el tamaño y hacer una cirugía menos mutilante. Se habla que el médico venezolano ya la descubrió, pero es probable que sí lleguemos a la vacuna. Pero la vacuna para el cáncer y las enfermedades es la felicidad. Ok, muchísimas gracias a todos ustedes.